¿Alguna vez has pensado que trabajar duro podría estar manteniéndote pobre? Sí, lo escuchaste bien. Las personas que más trabajan muchas veces son las que menos ganan. Y lo más absurdo, siguen creyendo que el problema está en ellas, que solo es cuestión de esfuerzo. Pero, ¿y si te dijera que el problema nunca fue tu fuerza de voluntad? Fue tu modelo mental. Y hoy te voy a mostrar cómo cambiar eso. No para sobrevivir, sino para prosperar. ¿Te has preguntado por qué parece que algunas personas nacen sabiendo cómo hacer dinero, mientras que otras pasan toda la vida luchando para pagar las cuentas? Esto no tiene nada que ver con la suerte, ni tampoco con la inteligencia. Tiene que ver con la programación mental. Mira, cuando yo empecé no tenía nada, literalmente nada. Apenas lograba mantener un trabajo fijo. Pensaba que era flojo, que el problema era yo, pero la verdad es que yo estaba programado para fracasar financieramente. Y lo peor, ni siquiera lo sabía. Igual que tú podrías no saberlo ahora. Desde niños escuchamos frases como: el dinero no crece en los árboles. Tienes que estudiar mucho para conseguir un buen trabajo. Mejor asegurar lo fijo que arriesgar y perder todo. Estas frases parecen inofensivas, ¿verdad? Pero son líneas invisibles de código que se arraigan en nuestra mente. Y un día, cuando tienes la oportunidad de crecer, algo dentro de ti grita: oye, esto no es para ti. Quédate donde estás, no arriesgues. Y te detienes, te congelas, te rindes. Ahora dime, ¿cuántas veces has dejado de intentar algo nuevo porque pensaste que no era el momento? ¿Cuántas veces tuviste una idea y al minuto siguiente vino un pensamiento diciéndote que eso no funcionaría? ¿Cuántas veces aceptaste un salario que sabías que no te valoraba, pero te quedaste por miedo a perder incluso eso? Ese es tu programa funcionando en segundo plano. Siempre hago esta pregunta a quienes quieren trabajar conmigo. ¿Cuál ha sido la cantidad más alta que has ganado en un año? Y fíjate, no es porque quieras saber cuánto dinero tiene la persona, es porque esa respuesta me muestra el techo invisible que ella misma construyó. La persona se acostumbra a ese número y, lo más importante, se identifica con él, cree que vale eso. Y ese es el mayor engaño de la vida moderna, pensar que lo que ganas representa tu valor. Pero déjame contarte una verdad sencilla. El valor de lo que ganas es el reflejo de la imagen que tienes de ti mismo. Para que lo entiendas mejor, imagina que alguien dice que en un año ganó aproximadamente 170,000 pesos mexicanos. Eso no me muestra su cuenta bancaria, sino el límite mental que esa persona se puso a sí misma. Porque quien cree que no puede ganar más, nunca exigirá más, y terminará aceptando solo lo que le ofrecen. Pero eso tú puedes cambiarlo. No mañana, hoy. Si crees que naciste solo para sobrevivir, vivirás con lo mínimo indispensable. Si piensas que el dinero es difícil de conseguir, se alejará de ti. Si crees que no mereces más, adivina qué: nunca tendrás más. No ves el mundo tal como es, ves el mundo tal como tú eres. Y esto no es un discurso motivacional, es neurociencia. Las investigaciones demuestran que nuestro cerebro crea atajos basados en experiencias y creencias repetidas. Esto se llama sesgo cognitivo. Si creciste en un entorno donde el dinero siempre fue escaso, tu cerebro asocia la riqueza con peligro, juicio y rechazo. Entonces, aunque una oportunidad toque a tu puerta, encontrarás una excusa para no abrir. Por eso, lo primero que necesitas hacer no es trabajar más, es reprogramar tu mente. ¿Sabes cómo empecé a cambiar? Con algo ridículamente simple: pensando. ¿Sí? Pensando. Pero no el tipo de pensamiento automático y reactivo al que estamos acostumbrados. Hablo de un pensamiento dirigido, consciente y deliberado. Leía, escuchaba grabaciones, escribía afirmaciones. La misma afirmación todos los días. Soy tan feliz y agradecido ahora que el dinero llega a mí en cantidades crecientes, a través de múltiples fuentes, de forma continua. Al principio parecía mentira, pero con el tiempo mi cerebro empezó a aceptarlo como verdad. Y cuando tu mente acepta, el mundo cambia.
Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Empiezas a moverte con más confianza. Empiezas a permitirte prosperar. No soy una excepción. Soy la prueba de que cualquiera puede reescribir su historia financiera. Pero tiene un costo, y ese costo no es dinero. Es el valor de cuestionar todo lo que te han enseñado hasta hoy. Es la audacia de mirarte al espejo y decir, no soy lo que me dijeron que soy. Soy lo que elijo ser. ¿Tienes miedo de no lograrlo? Excelente. Usa ese miedo como combustible. ¿Tienes dudas? Todos las tienen. Pero la pregunta no es si tienes miedo. La pregunta es, ¿qué harás a pesar del miedo? Detente un momento y reflexiona. ¿Cuántos años de tu vida has entregado solo para sobrevivir? ¿Cuántas oportunidades has ignorado por pensar que no eran para ti? Y si sigues por este camino, ¿dónde estarás dentro de 5 años? No necesitas otro curso, no necesitas más motivación, necesitas decidir. Y la decisión empieza aquí, ahora, dentro de tu mente. Porque la verdad es que nadie te programó para prosperar, pero tú puedes reprogramarte a ti mismo. Y esto cambia todo. Solo el 3% de la población posee el 97% de todo el dinero que circula en el mundo. Ahora, detente un momento y reflexiona conmigo. ¿Por qué será que sucede esto? ¿Será que esas personas son más inteligentes? ¿O acaso nacieron con alguna ventaja mágica que el resto del mundo no tuvo? La respuesta es sencilla y al mismo tiempo devastadora. Piensan diferente. No siguen el mismo modelo que te enseñaron a ti y a mí. Ellos comprendieron algo que casi nadie entendió, y hablo por experiencia propia, porque pasé la mayor parte de mi vida dentro del grupo del 97%. Estas personas, ese 3%, no intercambian su tiempo por dinero. Crean sistemas, crean activos, crean maneras de ganar dinero mientras duermen, viajan o incluso cuando están en silencio. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Muchas de estas personas no cuentan con una educación formal brillante. Algunas apenas saben escribir un párrafo sin cometer errores, pero entienden un principio que casi nadie enseña. El dinero es un flujo y tienes que aprender a posicionarte donde está pasando. Ellos construyen algo que la mayoría ni siquiera contempla: múltiples fuentes de ingreso. Mira, si dependes de una sola fuente, por ejemplo, tu sueldo, ¿qué pasa cuando te lo cortan? Entras en pánico, entras en modo supervivencia, te vuelves rehén de algo que nunca estuvo realmente bajo tu control. Y no es tu culpa, es el modelo que te enseñaron. Yo mismo lo aprendí de la manera más difícil. Por mucho tiempo pensé que la salida era trabajar más, hacer horas extras, aceptar más tareas. Pero mientras más trabajaba, más cansado me sentía. ¿Y qué aumentaba junto con mi esfuerzo? Mi frustración. Fue hasta que descubrí y puse en práctica la idea de múltiples fuentes de ingreso que todo empezó a cambiar. Y no fue de un día para otro. No desperté con 5 ingresos diferentes funcionando al mismo tiempo. Comencé pequeño, con un servicio de limpieza, un contrato por aproximadamente 300 pesos mexicanos, y fui agregando otro más, y luego otro, y otro más. Con el tiempo noté que algunas fuentes morían, otras crecían, pero todas tenían algo en común. Eran independientes de mi tiempo. Funcionaban mientras dormía, comía, aprendía, vivía. Ahora, dime, ¿por qué sigues aceptando vivir con solo una fuente de ingreso? ¿Crees que es complicado? ¿Que es arriesgado? ¿Que no tienes los conocimientos técnicos? Esas son objeciones comunes, pero la realidad detrás de todas estas excusas es que nunca te enseñaron a pensar como una persona que genera riqueza. Nadie te dijo que podrías crear una tienda en línea que venda productos incluso mientras trabajas, o que podrías escribir un libro y venderlo durante muchos años, o que podrías enseñar algo que ya sabes, aunque parezca sencillo, y convertirlo en una fuente de ingresos pasivos, o incluso invertir inteligentemente, de modo que las ganancias generen más capital. Seguramente has oído hablar de Elvis Presley, ¿verdad? El rey del rock.
Él murió en 1977, pero hasta hoy sus discos siguen vendiéndose, sus canciones siguen sonando, los productos con licencia recorren el mundo y su familia sigue ganando millones de pesos mexicanos. Él creó fuentes de ingresos que continúan existiendo incluso después de su muerte. De eso es de lo que estoy hablando. No necesitas ser una estrella de la música, pero sí necesitas entender el concepto. No importa lo que hagas hoy, puedes ser conductor, maestro, recepcionista, enfermero, vendedor o freelancer. Si no aprendes a crear fuentes adicionales de ingresos, seguirás atrapado en un ciclo donde el tiempo es tu único activo, y el tiempo es limitado. No te engañes, crear una segunda fuente de ingresos no significa tener 2 empleos, significa construir algo que no dependa de tu presencia constante, algo que configures, ajustes, aprendas a alimentar y que con el tiempo se sostenga por sí solo. ¿Sabes qué hacen de manera brillante esas personas que pertenecen al 3%? Multiplican su tiempo. Mientras la mayoría solo usa su esfuerzo, ellas emplean creatividad, visión, colaboración y estrategia. Y ahí está la clave. No se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor. ¿Quieres seguir atado a un sueldo? ¿Quieres seguir esperando ese aumento que nunca llega? ¿O quieres darte la oportunidad de construir algo propio? Algo que crezca, incluso cuando te tomas vacaciones. No necesitas dejarlo todo mañana. Solo necesitas empezar. Una idea, un plan, una acción. Luego otra y otra más. Así es como se construye algo grande. Estas son las engranajes invisibles de la riqueza. Y si prestas atención, están justo ahí, esperándote. Solo tienes que mover el primero. Existe un tipo de libertad que pocas personas conocen. No es la de viajar cuando quieras o comprar el auto de tus sueños. Es algo más profundo. Es despertar un lunes y saber que tu sustento no depende de marcar tarjeta. Mirar tu agenda y darte cuenta de que el tiempo es realmente tuyo, no de tu jefe ni de ningún sistema. Esa libertad tiene un nombre: ingresos pasivos. Pero la mayoría de las personas todavía piensa que es un lujo, algo reservado solo para quienes nacieron en la riqueza o para quienes tuvieron suerte en el mercado financiero. Déjame contarte algo. Los ingresos pasivos son un derecho. Solo necesitas aprender cómo posicionarte para recibirlos. Yo lo descubrí de la forma más dolorosa posible. Al inicio de mi camino, trabajaba tanto que un día simplemente me desmayé. Ahí mismo, en medio de la calle. Cuando abrí los ojos, había un policía mirándome, una ambulancia llegando y luces parpadeando por todas partes. Pensé que iba a morir. Y lo peor, morir cansado y pobre. En ese instante, algo dentro de mí gritó. Era como si una parte dormida despertara y dijera: Bob, si sigues así no quedará nada. Ni tiempo, ni salud, ni vida. Y entonces llegó una voz que cambió todo. Si no puedes limpiar todas las oficinas, no limpies ninguna. Enseña a alguien a limpiar por ti. Eso fue el clic que me hizo cambiar. Dejé de pensar como un trabajador y comencé a actuar como un creador de sistemas. Formé un pequeño equipo, entrené personas, cerré más contratos y sin darme cuenta, había construido mi primera fuente de ingresos pasivos. No fue suerte, fue una decisión. Desde ese momento empecé a buscar nuevas maneras de ganar dinero sin tener que estar presente todo el tiempo. Una grabación que se vende mientras duermes, un producto que alguien más entrega por ti, un curso en línea que sigue generando ingresos años después, una alianza que te genera comisiones, una inversión bien estructurada. Todas estas son formas legítimas y replicables de ingresos pasivos, pero para que eso suceda, necesitas cambiar lo que crees sobre el dinero. Porque mucha gente, en el fondo, carga culpa. Cree que solo merece ganar si está sudando, cansado, agotado. Y si gana algo sin esfuerzo, se sabotea. Gasta todo, rechaza oportunidades, finge que no le corresponde. Pero déjame decirte,
El dinero no premia el esfuerzo, premia el valor. Y valor no es sinónimo de sufrimiento. Mientras sigas creyendo que ganar dinero requiere sacrificio constante, seguirás atrapado en la vieja ecuación. Más esfuerzo es igual a menor recompensa. Más tiempo es igual a menos libertad. Más trabajo es igual a menos vida. Ahora para y piensa. ¿Quieres que tus hijos también vivan esto? Porque si no rompes este ciclo, se repetirá. Los hijos aprenden observando el ejemplo que reciben. Y el ejemplo que muchos padres muestran está lleno de escasez, miedo y limitaciones. Pero no tiene que ser así. Tú puedes demostrar con tu propia vida que es posible construir fuentes de ingresos que funcionen con inteligencia, no con sufrimiento. Si aún dudas, mira a tu alrededor. Nunca ha sido tan sencillo acceder al conocimiento. Puedes aprender a invertir con seguridad, puedes crear un canal de contenido, puedes vender un producto digital, puedes licenciar una idea, puedes asociarte con una empresa y ganar comisiones por recomendación. Y todo esto funciona incluso mientras duermes. Pero para que esto funcione, hay una condición. Necesitas actuar con constancia. No se trata de ganar dinero rápido, se trata de sembrar semillas que crecen con el tiempo. Empiezas con una, tal vez funcione, tal vez no. Luego viene la segunda, la tercera, y cuando menos lo esperas, el dinero empieza a llegar desde lugares que ni imaginabas. Y sucede algo mágico. Ganas tiempo, tiempo para cuidar tu salud, para viajar con tu familia, para invertir en ti mismo, para hacer lo que realmente importa. No te engañes, trabajar mucho no es noble, es solo una adicción aceptada por la sociedad. El verdadero mérito está en trabajar con visión, con estrategia y con propósito. Yo aprendí esto tarde, pero a tiempo, y hoy te digo con toda claridad, los ingresos pasivos no son un premio de lotería, son un peldaño accesible para quien decide cambiar. Solo necesitas comenzar. Escoge una idea sencilla, lánzala al mundo, aprende de los errores, mejora, expande, y cuando te des cuenta, ya no estarás luchando para pagar las cuentas, estarás construyendo un legado. Existe una ley en el universo que actúa con la misma precisión que la gravedad. No hace distinción entre ricos ni pobres, ni entre quienes creen en ella o no. Esa ley se llama Ley de la Compensación y afirma claramente: lo que ganas es proporcional a la necesidad de lo que haces, a tu habilidad para hacerlo y a la dificultad que hay para sustituirte. Esta fue una de las verdades más poderosas que descubrí en mi camino, y para ser sincero, fue como un golpe en la cara, porque cuando la entendí, me di cuenta de que no era la economía, ni el gobierno, ni mi jefe los que limitaban mis ingresos, era yo, el valor que yo aportaba, o mejor dicho, el valor que sabía entregar. Ahora te pregunto, ¿alguna vez te has sentido fácilmente reemplazable? ¿Alguna vez has sentido que si mañana no te presentas en el trabajo, todo seguirá como si nada hubiera pasado? Pues bien, ese sentimiento no surge por casualidad, proviene del hecho de que no estás aprovechando tu verdadera singularidad. El mundo ya no paga por el esfuerzo, paga por la maestría, paga por la relevancia, paga por aquello que no puede ser copiado fácilmente. Y cuando comprendes esta fórmula, todo cambia. Dejas de correr tras el dinero y comienzas a perseguir la competencia aplicada a una necesidad real. Mira, puedes ser brillante en algo, pero si nadie lo necesita, vas a luchar. Por otro lado, puedes ser promedio en algo que resuelve un problema urgente y relevante y te pagarán muy bien. Descubrí que había una demanda enorme de algo que nadie me enseñó en la escuela: ayudar a las personas a entender cómo funciona su mente y cómo eso afecta directamente sus resultados económicos. Y eso fue lo que empecé a hacer: enseñar, guiar y sobre todo transformar. La necesidad era enorme. La habilidad la fui desarrollando con el tiempo, y mientras más me dedicaba, más difícil se volvía a reemplazarme. Y mientras más difícil era reemplazarme, más fluía el dinero.
Es sencillo, pero requiere valor, porque si quieres que te paguen muy bien, necesitas elegir un camino donde te vuelvas excelente, y la excelencia exige una decisión. Debes decidir ser el mejor en lo que haces, debes dejar de aceptar la mediocridad como límite, debes estudiar, practicar, equivocarte, ajustar, repetir, hasta que tu presencia sea indispensable. Y fíjate, esto no tiene nada que ver con el ego, no se trata de creerte superior, se trata de generar valor a un nivel tan alto que la única respuesta del mercado sea recompensarte con abundancia. ¿Y sabes qué es curioso? No hay escasez de dinero en el mundo. Lo que hay es escasez de personas dispuestas a aprender, aplicar y persistir. Porque es más fácil quejarse de la suerte. Es más fácil decir que los ricos ya nacieron con ventaja. Pero la verdad es que si estás dispuesto a crecer, el dinero empezará a seguirte. Mira a las grandes figuras en cualquier área. No están donde están por accidente. Encontraron un problema real, desarrollaron una habilidad rara y se volvieron prácticamente irreemplazables en ese nicho. Piensa en Steve Jobs. Aunque no seas fan de Apple, Una cosa está clara, él comprendió que había una necesidad, conectar la tecnología con la emoción, y se volvió indispensable en la manera de entregarlo al mundo. Y el mundo se lo recompensó, miles de millones de pesos mexicanos. Y no necesitas ser Steve Jobs, pero sí debes encontrar tu propio campo de excelencia. Comienza observando a tu alrededor. ¿Qué problemas enfrentan las personas con frecuencia? ¿De qué se quejan? ¿Por qué pagan con pesar? Porque aún no han encontrado a alguien en quien puedan confiar. Tal vez ya estás cerca de eso y ni siquiera te has dado cuenta. Quizá con un poco más de estudio te conviertas en una referencia. Y cuando eso suceda, tu valor en el mercado ya no se medirá por horas, se medirá por las transformaciones que generes. Por eso, quienes ganan más no son los que trabajan más, sino los que causan mayor impacto. No importa dónde estés hoy, el punto de partida no define el punto de llegada. Yo empecé limpiando el suelo, literalmente, pero me fui desarrollando hasta llegar a entrenar a personas en todo el mundo. Y todo esto comenzó cuando comprendí esta ley, la ley de la compensación. Esta ley no falla, no tiene favoritos, simplemente responde al valor que entregas. Entonces, la pregunta que debes hacerte no es ¿cuánto quiero ganar?, sino ¿qué tan valioso estoy dispuesto a ser? Porque cuando trabajas en tu valor, el dinero se convierte en una consecuencia y no en una obsesión. Y es justo ahí, exactamente ahí, donde empieza la verdadera prosperidad. El valor que entregas al mundo determina exactamente lo que el mundo te devuelve. El dinero, la libertad, las oportunidades, todo eso es reflejo de lo que te has convertido, no solo de lo que haces. Y ahora que has comprendido esto, no hay vuelta atrás. Ya no eres la misma persona que comenzó este video. La semilla ha sido plantada y la elección de cultivarla es toda tuya. El siguiente paso ya está frente a ti. Es momento de subir un peldaño más en este camino de sabiduría. Y si quieres, puedes ser un 1% mejor de lo que eras hace apenas unos minutos. Te agradezco sinceramente por tu atención, tu presencia y sobre todo por tu disposición a crecer. Nos vemos en el próximo video. Allí estaré esperándote.